delirios, alucinaciones, discursos y comportamientos desorganizados, síntomas negativos. Estos son características del trastorno esquizofrénico de la personalidad. Acompáñame y averigüemos qué más hay detrás de la esquizofrenia. Hola bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Debido a que las características del trastorno de la personalidad de esquizofrenia es muy parecido a otros trastornos de personalidad psicóticos, es difícil establecer una definición específica para este trastorno. Sin embargo, se considera a la esquizofrenia en un trastorno complejo y grave. Está caracterizado en la mayoría de los casos con la pérdida del contacto con la realidad, acompañada por la presencia de alteraciones cognitivas de pensamiento, de percepción y de la conducta. El deterioro cognitivo de la persona puede alcanzar un nivel tan elevado en deterioro que interfiera en su capacidad para afrontar situaciones cotidianas de la vida. El inicio y el curso de este trastorno pueden ser variados. Específicamente, suelen situarse al final de la etapa de adolescencia y a principios de la edad adulta, siendo poco probable que la enfermedad aparezca antes de los 16 años o después de los 50 años. La aparición de la enfermedad puede ocurrir de manera aguda o insidiosa, y su curso puede progresar de tal modo que comprenda desde un solo brote con remisión completa hasta, en los peores casos, desarrollarse de manera crónica con exacerbaciones repetidas que impliquen un deterioro progresivo en el paciente. En la mayoría de los casos se presenta una fase mórbida en la que el paciente va desarrollando lentamente y de manera más atenuada los síntomas y signos hasta que aparece la primera fase activa, en la que se muestran síntomas tales como alucinaciones, ideas delirantes y desorganización del pensamiento. Los síntomas de la fase activa son ideas extrañas, creencias extrañas, extravagantes, pensamientos mágicos y deterioro de la capacidad de cuidar de sí mismo, así como problemas en las relaciones interpersonales, entre otros síntomas. En muchas ocasiones, los síntomas psicóticos se pueden observar tanto en personas normales como en personas con problemas mentales, y se van a diferenciar por su nivel de gravedad en un continuo de lo normal a lo patológico. Por ello, es imprescindible determinar si las creencias de las personas pueden considerarse flexibles, si las percepciones corresponden a estímulos externos, si su proceso de pensamiento está siendo lógico y orientado, si su efecto corresponde en tipo e intensidad a las situaciones experimentadas y si la persona puede mantener una conversación coherente y una actividad motora adecuada. Como profesionales, para que podamos obtener un cuadro clínico con este diagnóstico de esquizofrenia, deben aparecer las siguientes sintomatologías y deben presentarse al menos de 1 a 2 meses de manera concurrente, tales como delirio, alucinaciones, pensamientos y comportamientos desorganizados, síntomas negativos, disfunción social, laboral, deterioro en las relaciones interpersonales, deterioro en las relaciones sociales y descuido personal. Los signos continuos persisten durante al menos 6 meses, incluyendo al menos 1 mes de sintomatología activa. El cuadro de estos síntomas presentes no se explica mejor por el diagnóstico de trastornos de ánimo bipolar, esquizotípico, esquizoafectivo. No está provocado por abuso de sustancias médicas u otra afección médica. Sin embargo, si existen antecedentes de espectros del trastorno autista o de comunicación, el diagnóstico de esquizofrenia se justifica si se confirma la presencia de alucinaciones o delirios durante al menos 1 mes. Voy a enumerar los síntomas agrupados según sean los delirios, los comportamientos alterados, las alucinaciones, las
alteraciones del lenguaje y de comportamiento o las alteraciones de afectividad. En el apartado de delirio, las ideas y pensamientos delirantes se refieren a creencias fijas que son inamovibles ante pruebas de evidencias conflictivas. Dichas ideas o pensamientos no pueden entenderse dentro del contexto cultural o religioso del individuo. Una idea o pensamiento delirante implica un deterioro de la capacidad para hacer inferencias lógicas, es decir, llegar a conclusiones a partir de la observación del entorno de la persona o de sí misma. Este tipo de creencias puede afectar emocionalmente al paciente y además éste puede dedicar mucho tiempo a pensar en ellas. Las ideas delirantes no se producen únicamente en la esquizofrenia, pero sí existen algunos tipos de ellas que ocurren frecuentemente en la esquizofrenia. Estas ideas serían las de perjuicio o de persecución. La persona cree que está siendo perjudicada o perseguida, por ejemplo, que le siguen para envenenarle, para torturarle. En la de control, la persona cree que una fuerza externa ha llegado a controlarle sus pensamientos, sus acciones. De referencia, la persona interpreta gestos o palabras como dirigidos hacia ellos, por ejemplo, la televisión, la radio, las redes. En la faceta de grandiosidad, la persona cree que es alguien muy importante o de máxima autoridad, como el primer ministro, como el presidente, como cantante. En lo místico o religioso, la persona cree que es Dios o que Dios le ha concedido poderes especiales e incluso la misión de salvar al mundo. En el aspecto de culpa o pecado, la persona cree que ha hecho algo terrible y que tiene que recibir un castigo. En el aspecto de los celos, la persona cree que su pareja le está siendo infiel. En el aspecto somático, la persona cree que se está pudriendo por dentro, le está creciendo un árbol dentro de su cerebro. En el pensamiento delirante podemos incluir delirios de transmisión del pensamiento, que los demás pueden escuchar los pensamientos de la persona. De inserción de pensamiento, la persona cree que sus pensamientos no son propios, sino que se los están insertando en su cabeza. Y en el aspecto de robo de pensamientos, cree que los demás le están robando sus pensamientos utilizando fuerzas extrañas. Anteriormente vimos los delirios, ahora vamos a ver sobre las alucinaciones. Las alucinaciones son experiencias sensoriales que se producen en ausencia de cualquier estímulo real externo. En la esquizofrenia se pueden dar alucinaciones de cualquier modalidad sensorial. Sin embargo, las más características y frecuentes son las auditivas, en la que la persona oye voces, ruidos y sonidos, siendo las más comunes las voces que hablan al paciente, que hablan entre sí o que el paciente escucha sus propios pensamientos. En las alucinaciones visuales, la persona puede ver formas o colores que no existen realmente. Es muy frecuente que vean figuras complejas, por ejemplo, personas. Las alucinaciones olfativas se caracterizan principalmente por olores desagradables y las gustativas por considerar que las comidas tienen un sabor especial. Estas suelen ir acompañadas por la idea delirante de que la persona está siendo envenenada. Las alucinaciones somáticas consisten en cambios de formas o de tamaños de algún órgano o la sensación de estar lleno de líquido, aunque también pueden ser sensaciones táctiles como la sensación de que está todo su cuerpo lleno de hormigas u hormigueándole o que se está quemando. En las alucinaciones del pensamiento y del lenguaje entra el discurso desorganizado. El pensamiento desorganizado se manifiesta a través del discurso del individuo. El lenguaje y la comunicación presentan formas variadas. Entre las formas de comunicación encontramos el descarrilamiento de fugas de ideas o de conversaciones desordenadas. Hacen asociaciones inconexas entre distintos temas y se brincan de un tema al otro. Hablan sin parar, refiriéndose a detalles irrelevantes sin llegar al grano.
son incoherentes, inventan palabras que no existen pero que tienen un sentido para la persona, hablan excesivamente rápido y hacen una ensalada de palabras sin conexión. Tiene una falta de fluidez o de producción insuficiente del lenguaje, con diferentes manifestaciones, por ejemplo, disminución de espontaneidad del lenguaje, pobreza de su contenido y aumento de latencia de respuesta en una conversación. Veamos qué pasa en las alteraciones del comportamiento. En este grupo de comportamientos se llevan alteraciones de vestimenta, por ejemplo, ponerse ropa de invierno en verano o viceversa. En apariencia, maquillaje inadecuado. En lo social, gritarle a la gente sin razón aparente o murmurarse a sí mismo. En lo sexual, correr por las calles desnudo. La falta de aseo e higiene anteriormente clasificada como un síntoma negativo. La conducta de las personas con esquizofrenia varía de una forma muy amplia. A veces puede parecer impredecible y poco relacionado con su medio. Esta conducta desorganizada también puede ser producto de sus alucinaciones. Veamos ahora el comportamiento catatónico o síntomas de motricidad. Existen muchos síntomas de estos, en los que destacan la disminución de las funciones cognitivas y las de motricidad, falta de conciencia o letargo, la inhibición o agitación psicomotriz y la catalepsia o inmovilidad en la que persona puede pasar por muchísimo tiempo en posiciones inverosímiles sin moverse en absoluto. Son muy incómodas. Esas posturas pueden ir acompañadas de flexibilidad seria, donde el paciente puede ser incapaz de moverse y permanecer por muchísimo tiempo en una postura tal, e incluso si alguien llega y les pone en otra posición, allí se quedan por muchísimo tiempo sin tener un movimiento, cuando otra persona sería incapaz de soportar todo este tiempo en esa misma postura incómoda. El comportamiento motor extraño puede implicar particularidades como hacer muecas, balancearse o realizar movimientos ritualistas, estereotipados, repetición de movimientos sin ninguna finalidad, o manierismos con la finalidad de aparentar algún significado social, que son raros, como por ejemplo pasar la mano por el cabello, hacer muecas o sonidos guturales. También pueden manifestar ecolalia o ecopraxia, repitiendo palabras o movimientos de otros involuntariamente. Veamos ahora las alteraciones de la afectividad. La bulia o falta de comportamiento dirigidos a una meta se concreta en una falta de motivación. La apatía se refiere a una carencia de energía para iniciar, mantener o terminar una conducta. Ambos síntomas se manifiestan a través de una inactividad casi incompleta. La persona puede tener poca iniciativa o interés por cualquier tipo de actividad o una baja capacidad para tomar decisiones e invierte menos tiempo y energía en las actividades personales, implicándose más en actividades pasivas como por ejemplo ver televisión. Disminuyen la capacidad para experimentar placer o actividades de las que antes sí se tenía. Se aíslan socialmente y disminuyen reacción emocional a los estímulos, ya que presentan un déficit en la capacidad para manifestar sus emociones. Se observa en la expresión facial y en la reducción de su lenguaje corporal. El discurso del paciente no contiene gestos, no va acompañado con movimientos de manos, por ejemplo. Evitan el contacto visual directo o dejan la mirada fija y no añaden tonalidad a sus palabras. También pueden tener efecto inapropiado, ya que pueden tener manifestaciones afectivas incongruentes que no corresponden a la situación en la que se está viviendo o por la que están pasando. Una manifestación de esto puede ser surgimiento de sentimientos de ira repentina, aparentemente inexplicables, así como puede soltarse a reír en una situación de tristeza, por ejemplo. Las estadísticas registran que la esquizofrenia se presenta más en hombres que en mujeres y se presenta también más en zonas socioeconómicas en desventaja.
También la estadística nos dice que en ciertas áreas se va a presentar estos casos más en los inmigrantes que en los nativos de la zona. La franja de edad entre más riesgos está entre los 25 a 35 años. Específicamente en el caso de los hombres, de los 25 a los 27 años, y en el caso de las mujeres, de entre los 29 a los 31 años. En la etiología de la esquizofrenia existe una vulnerabilidad biopsicológica, la existencia de estresores socioambientales y la presencia de ciertos factores protectores. Es la combinación entre ambas lo que produce el desarrollo del trastorno. Por lo tanto, los factores etiológicos pueden ser biológicos, psicosociales, ambientales y genéticos. En cuestiones de factores genéticos se ha comprobado que una persona que padece el trastorno de la esquizofrenia tiene muchas más posibilidades de que su causa sea de tener familiares que la padecen, a diferencia de la población en general. En cuanto a los factores biológicos desde el punto de vista de la neuroquímica, existe una hiperactividad dopamínica localizada en la zona mesolímbica, desencadenando una excesiva acumulación de la sinapsis o una hipersensibilidad de los receptores. Con respecto a los elementos psicosociales y ambientales, cuando la familia no proporciona a la persona un ambiente protector, debido a una expresión elevada de emotividad, la respuesta de la persona ante situaciones estresantes se debilita. La persona se hace hipervigilante ante una potencial amenaza y como consecuencia su funcionamiento mental se ve afectado. Hecho que explica, si no la aparición, sí el deterioro de la sintomatología psicótica. Los pacientes cuyas familias expresan de manera intensa sus emociones se ven más afectados de recaídas más altas que aquellos con una familia menos emotiva. Estos datos cambian cuando el comportamiento de tal familia cambia a una menor expresión emotiva. Otro factor que puede explicar la aparición y el desarrollo de la esquizofrenia es debido a algún incidente o trauma durante la infancia. Concretamente, el hecho de experimentar un trauma durante la infancia está conectado con alteraciones en el eje hipotálamo y prófisis adenal, que a su vez tiene un papel importante en las respuestas biológicas emocionales ante situaciones estresantes, es decir, la persona presenta unas respuestas afectivas desproporcionadas ante los factores estresantes diarios, hecho que le hace más vulnerable a la aparición de los síntomas psicóticos. Vivir en un ambiente de desventaja implica factores de riesgo, tanto sociales como el aislamiento, sufrir bullying o tener niveles socioeconómicos bajos, como factores ambientales con impacto biológico, como la malnutrición prenatal, la hipovitaminosis D o el abuso de sustancias. Todos estos factores implican la posibilidad de que una persona desarrolle el trastorno esquizofrénico de la personalidad. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizarraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.